Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. En los pliegues olvidados de la historia existe un arte que desafía los límites, los retratos post-mortem. Su origen se puede rastrear hasta Egipto con los retratos del Fayum, que eran pinturas sobre telas o tablas de madera que luego eran colocadas encima del rostro de las momias para que en el más allá el difunto pudiera ser identificado. En los siglos XVIII y XIX en Europa se popularizó el uso de la máscara mortuoria. Esta máscara era la copia del rostro de la persona fallecida. Dante Alighieri, Napoleón Bonaparte o Nikola Tesla son solo algunos de los ilustres personajes retratados mediante esta técnica. Y ahora imaginen la Inglaterra victoriana de 1840, donde la muerte infantil alcanzaba cifras escalofriantes. Más del 40% de los niños morían antes de cumplir 5 años. En ese contexto aparece la fotografía mortuoria, un ritual de memoria. Pedro Sepúlveda y Jazmín Cerebelo, autores de Imágenes de la Muerte, un acercamiento antropológico a la fotografía funeraria familiar en Chile, nos conducen en un viaje oscuro pero profundamente humano. Un recorrido que nos llevará a contemplar esos retratos donde la muerte deja de ser un final para convertirse en un umbral. Bienvenidos, Jazmín, Pedro, qué gusto tenerlos acá para que conversemos de este libro que yo ya comentaba un poco al inicio en la introducción de este programa, así que felices de que podamos encontrarnos para conversar y gracias por aceptar esta invitación del Museo Histórico Nacional. Muchísimas gracias, Rocío, por la invitación. Estamos felices de estar acá contando un poquito sobre nuestro libro. Sí, muchas gracias por el espacio. La verdad es que estamos muy emocionados de poder hacer el lanzamiento en el museo y de poder estar acá también. A propósito de que en el museo han sido grandes colaboradores de esta investigación, así que felices. Yo aquí tengo dudas que quiero que vamos resolviendo. Primero sobre ustedes, sobre su trayectoria profesional, personal. Este libro, Imágenes de la Muerte, un acercamiento antropológico a la fotografía funeraria familiar en Chile, ¿viene desde que ustedes son fotógrafos, son antropólogos? ¿Cómo viene el interés por indagar este tema que es un poco así como creepy, como que nos gusta, pero que como que nadie se quiere dedicar a profundizarlo mucho y ustedes así lo han hecho a través de este libro? Mira, la verdad es que yo desde chico que saco fotos, entonces cuando empecé a estudiar antropología, me interesé mucho por la antropología visual. Y me di cuenta al momento de hacer mi tesis de pregrado que existía un vacío en las investigaciones en este tema, en Chile. En el extranjero existe mucho interés, como que si uno busca fotografía post-mortem en Google, te encuentras con un montón de páginas así como thanatos.com, ese tipo de cosas, donde la venta de este tipo de fotografías, el coleccionismo de este tipo de fotografías era muy potente. En cambio, en Chile, nosotros nos encontrábamos con personas que en realidad lo único que querían era como deshacerse de estas fotos, como tú bien decías, medias creepy, y no existía como una valorización, primero ninguna recopilación importante, ni una valorización como más patrimonial de este tipo de materiales. Así que con esa misión empezamos. Tremenda sí, y bueno, misión. yo llegué tremenda todo esto estoy tomando nota, thanatos.com y los datos que das, Pedro. Sí, bueno, yo llegué en conversaciones con Pedro. Yo soy antropóloga de profesión y ahora estoy a punto de titularme un magíster en Patrimonio Cultural de la Universidad Católica, y desde ahí, desde mi interés desde el patrimonio y desde mi interés desde la fotografía, es que me acerqué a Pedro y como que en conversaciones sobre antropología cruzamos, hicimos como match en relación a el estudio de la fotografía mortuoria.
Y es ahí donde comenzamos a problematizar de manera conjunta en cómo esto se podría transformar en algo más que una tesis de pregrado y se podría transformar en en otros soportes, en un libro, y dar a conocer cómo el fenómeno de la fotografía funeraria ha sido tan oculto, pero al mismo tiempo está tan presente. Porque hasta el día de hoy se sacan estas fotografías. Y eso es algo que fue un hallazgo dentro de la investigación. Hay tanto que quiero preguntar, pero vamos primero por la duda más básica, que lo he visto mucho últimamente, lo he visto ahora que en la Universidad Católica también se está dando la carrera de antropología y se habla de la antropología visual. Entonces quería que nos explicaran primero este concepto desde lo más básico, porque tenemos la antropología física, ahora esta rama de la antropología visual. ¿De qué se trata? La antropología visual es una área de especialización dentro de la antropología social, que es bien como divergente. Tiene varios como aspectos. Uno es la elaboración de documentales con fines etnográficos como con fines educativos principalmente. Es decir, un antropólogo va a un pueblo desconocido, genera un documental, un material audiovisual o fotográfico y lo utiliza como para la divulgación de su investigación. Hay otra rama que está también media ligada a eso, que tiene que ver con el uso de los medios audiovisuales y soportes fotográficos como el apoyo a los cuadernos de campo que realizamos los antropólogos. Dentro de la metodología etnográfica, el uso de cuadernos de campo y anotaciones y todo es muy relevante. Entonces, finalmente, el soporte audiovisual sirve como para reforzar esto. Y el área que nosotros trabajamos fue el estudio de objetos visuales desde una mirada cultural, que eso fue lo que nosotros como que decidimos ahondar y como tomar este objeto de la fotografía funeraria desde esa mirada. Ya, me queda clarísimo ahora sí. Hasta si hubiera sabido antes me hubiera dedicado a ese estilo de antropología. De alguna manera, bueno, el periodismo cruza tantas otras disciplinas. Cuando uno no lo tiene claro, opta por esta carrera. Bueno, yendo al libro, vamos a la fotografía funeraria o mortuaria, no sé si es lo mismo o no. Y yo viví hartos años en Ecuador y recuerdo que allá había bastante de esta fotografía porque se utilizaba o se sigue utilizando sacarle fotos a los bebés, por ejemplo, que son imágenes bastante impactantes. Por ahí hay algunas en el libro que no quiero spoilear porque ya se viene el lanzamiento también. Pero bueno, ¿cómo descubren esta práctica? No sé si fue un fenómeno mundial, si se acotó a América Latina. Yo no tenía idea que esto también había pasado en Chile. Cuéntenos del bagaje de la investigación y de cómo se va armando toda esta historia que da vida al libro. Súper. Nosotros, lo primero es que el concepto que nosotros utilizamos, porque la verdad es que tipo de fotografía relacionada a la muerte hay varias. Hay algunas, por ejemplo, estos como más sensacionalistas que se hacen a propósito, qué sé yo, de asesinatos, fallecimiento de la vía pública, etcétera, como esto típico de toldo azul, en fin. Pero nosotros utilizamos el concepto de fotografía funeraria familiar para separar que finalmente nuestro objeto de estudio es el registro de personas fallecidas o momentos del rito funerario para el uso familiar. Quería agregar que es importante que, como tomar nota, que esto se cruza mucho con lo que es la antropología de la muerte. Y en ese sentido, el abordaje también, además desde la antropología visual, es desde la antropología de la muerte, que solamente aclarar que es una rama de la antropología que básicamente va a estudiar las prácticas, las creencias y los rituales, y también los significados asociados a la muerte y a las formas del morir. Y en el fondo, la antropología de la muerte asociada a la imagen es cómo eso se representa a partir de la fotografía. Entonces, nosotros tomamos el concepto de fotografía funeraria familiar, empezamos a indagar en diferentes archivos institucionales y nos dimos cuenta que sí era una práctica como más o menos común, ¿ya? Esta investigación parte de que yo en mi familia existía un álbum fotográfico funerario, que era un álbum que yo lo cuento ahí, voy a hacer un spoiler del libro, pero lo cuento que cuando yo era chiquitito... Era tu bisabuela, entonces. Sí, ya. Mi bisabuela. Cuando yo era chiquitito, un día estábamos revisando fotos con mi tía y de repente en el fondo de una caja enorme de fotos había
un álbum como de cuerina negro, y mi tía así como, no, es que esto no lo pueden ver, muy reticente a mostrárnoslo, a mí y a mi primo. Finalmente le insistimos, lo saca, y cuando lo abre lo primero que vemos es una foto de una señora muerta dentro de un ataúd. Nosotros como niños quedamos espantados. Yo de chico soñaba con esa cara, con esa foto, lo pasaba muy mal, como que siempre que me asustaba me acordaba de esa foto. Y como te conté, cuando empecé a estudiar antropología, dije, ay, le voy a dar una vuelta a este álbum. Ahí empezamos a meternos en los archivos, nos dimos cuenta que era relativamente común, lo cual era bastante esperable porque la fotografía se desarrolla bastante al alero de convenciones de representación como traídas de Europa. Los fotógrafos, los primeros fotógrafos en Chile eran personas que eran franceses o habían estudiado en Francia, chilenos que habían ido a Francia y habían vuelto con las cámaras, con los químicos, con los materiales para hacer esta disciplina. Y allá se estilaba mucho este tipo de representaciones a propósito de toda una tradición como de representación visual de los muertos, que viene de la escultura, de un montón de otros soportes, de la pintura, en fin. Entonces, acá nos encontramos con un panorama un poco parecido al resto de Latinoamérica. Muy interesante la acotación que haces a propósito de Ecuador, porque efectivamente Ecuador tuvo mucha producción de este tipo de fotos. Muchas. Hay varias tesis de doctorado donde se habla de fotógrafos específicos de este tipo de temas, al igual que en Estados Unidos, y en algunos países de Europa habían casas fotográficas que solo hacían fotos de personas fallecidas, y dentro de lo que pudimos investigar nos dimos cuenta que en realidad en el marco del mercado chileno esto no era tan específico, sino que más bien era un servicio dentro de un montón otros que prestaban los fotógrafos. Dentro de la revisión de revistas de la época y diarios de la época, de principios del siglo XX, encontramos solo un anuncio que decía explícitamente que hacía fotografía funeraria. Bueno, aquí quería volver un poco a reiterar la época. De alguna manera se me hace como una costumbre victoriana. No sé por qué. Todas las cosas oscuras o de luto las asociamos de alguna manera a la época victoriana. No sé si fue así, y aprovecho aquí de hacer otra pregunta o complementar lo que decían que veía en el libro. Claro, una foto de estudio en Chillán, si no me equivoco, a un bebé. Entonces ahí me surgen un montón de dudas. Sí, la verdad es que era una práctica muy ligada como a las representaciones más decimonónicas, pero en Chile el desarrollo del mercado fotográfico fue, ¿cómo decirlo? No fue tan como explosivo. Entonces se fue desarrollando más durante el siglo XX. Ya, por ejemplo, a mediados del siglo XX, 1950, algo así, era mucho más extendido, había más fotógrafos. Entonces, claro, como hay dos cosas. Uno, la dificultad de recopilar ese tipo de materiales. Acá yo insisto en la pega que hizo en algún momento el Museo Histórico Nacional y otras instituciones públicas en hacer un llamado amplio a la gente a que no botara esos materiales, sino que los fuera a dejar, que ahí tenían un espacio donde ser resguardados. Y recopilaron como fotografías bien interesantes. Entonces eso, para nosotros la verdad, si bien tenemos la intuición de que al principio, finales del siglo XIX, principio del siglo XX, era como más bien bajo la producción fotográfica en general, específicamente este tipo aún más bajo, finalmente no tenemos tantos antecedentes, porque como te digo, la cantidad de materiales es difícil como dimensionarla, sobre todo por la distancia temporal. Bueno, y yendo justamente a los materiales y a la investigación, cuéntenos cómo fue ese proceso de buscar la información, buscar las fotografías, cómo entra ahí el Museo Histórico Nacional, que bueno, tiene archivo fotográfico inmenso, fotografiapatrimonial.cl si quieren mirarlo. ¿Cómo fue todo ese proceso? Bueno, fue bien intuitivo al principio, si bien nosotros tenemos el método etnográfico que fue como un eje de la búsqueda y de la indagación de las fotografías. Lo primero que hicimos fue ver las publicaciones
las publicaciones en internet que habían sobre fotografía funeraria y el listado, por ejemplo, en Facebook de los comentarios que existían en torno a la fotografía funeraria, y había mucha gente decía, hacía comentarios, decía, yo tengo una fotografía así que me la regaló mi tía en el año tanto y todavía soy poseedor de esa fotografía, o hacían comentarios en relación a eso, y fuimos pesquisando, haciendo un barrido de todas esas personas para poder acceder a ese tipo de materiales. También, bueno, recorrimos harto los archivos patrimoniales institucionales de diferentes instituciones de resguardo de imágenes fotográficas. De pronto, en algún punto de la investigación, también la gente se nos empezó como a acercar. Entonces, como el conocido del conocido, un conocido, nos escribía y nos decía, oye, yo tengo una foto, como que quiero aportarla. Y ahí empezamos a armar un corpus fotográfico que nos permitió como hacer un análisis más cualitativo, pero bien humildemente contundente, porque recopilamos 266 fotografías agrupadas en 56 casos de estudio. ¿Por qué hacemos la diferencia de los casos de estudio? Porque finalmente hay fotografías como el álbum de mi bisabuela, hay casos que tienen varias fotografías. Por ejemplo, ese álbum tiene 30 fotografías. ¿Y son todas fotos de personas muertas o de una misma persona? O... De un mismo funeral. Ya. Hay una investigación que también financió el Ministerio de Culturas por un fondart que se llama Álbum de Funeral, donde las autoras profundizan específicamente en este soporte. Es bien interesante también. Les recomiendo a los auditores también buscarlo, porque, claro, nosotros tratamos de ver el análisis, o sea, el corpus desde una mirada más como general, más antropológico, pero ellos hicieron el zoom en este soporte específico, que eran los álbumes. Entonces teníamos, bueno, distintos materiales, álbumes, fotos sueltas, diferentes tipos de fotografías de niños, fotografías de adultos, y ahí fuimos como desmenuzando un poquito el análisis en base a todo lo que juntamos. Y llegamos a 3 tipologías basadas también en las convenciones de representación, que eran el álbum familiar, que es el que describía Pedro. Los retratos póstumos, como la fotografía de Angelito, la fotografía post-mortem como de lleno. Y otra categoría, la verdad es que no esperábamos, pero que fue bastante como recurrente, eran la fotografía en cementerio, que era... Esto es bien curioso y bien interesante porque ocurría en los cementerios chilenos que existía un tipo de fotógrafos que se llaman fotógrafos de cajón, que todavía hay algunos en la Plaza de Armas, que sacan fotografías como instantáneas, tienen como un mini laboratorio adentro de una caja grande, y ellos se ponían entre los años 40, 60, 50, 60, 70 en los cementerios. Entonces le ofrecían a la gente que iba con su fallecido como en el ataúd, en el cajón, posar todos juntos. Solía ser con la persona con el cajón cerrado al medio de toda la familia y una foto como familiar, como de última despedida con la persona que estaban enterrando. Muchas veces esa era la única fotografía que se tenía del difunto. ¡Qué increíble! Entonces era muy importante como registro, porque también los fotógrafos minuteros de alguna manera popularizaron y llevaron como más hacia las masas el arte de la fotografía, que era muy elitista. Cierto, eso también. Y ahora me hacen pensar en, claro, uno toma fotos del bautizo, vamos a decir, o de cuando el bebé nace, fotos para matrimonio, ¿y por qué no fotografiar la muerte también? A mí no me gusta en lo personal, o no estoy acostumbrada, pero me impacta esto que habían fotógrafos en el cementerio para documentar ese paso a otra vida, o ese cambio de estado. Y ahí quería que vayamos a conversar a lo que decía Has hace un momento en esta entrevista, que tiene que ver con los rituales, con la visión que se tenía respecto a la muerte. ¿Qué pudieron hallar en eso? ¿Qué es lo que se pretendía tomando fotos de las personas fallecidas, si es que se puede indagar eso? Lo que pasa es que esto se entremezclaban, esto era súper interesante,
interesante porque se entremezclaban visiones como tradicionales, muy tradicionales de la forma de entender la muerte, que venía más bien del campo, con una tecnología, que era la tecnología de la fotografía. Y de alguna manera esto, por ejemplo, era muy patente en el ritual del angelito, ¿no? Que se fotografiaba, que si bien era un ritual centrado en impulsar la partida de un niño hacia los cielos, esto de alguna manera, en algunos casos, era fotografiado, era representado a través de la fotografía. Y tenemos varios casos de angelitos y lo interesante es cómo de alguna manera se superpone la visión como tradicional con la modernidad a través del soporte fotográfico. Claro, era muy patente cómo coexistían finalmente el mundo tradicional y el mundo moderno en este rito específico, ¿verdad? Además hay fotos que nosotros logramos recopilar de sectores como más alejados de Santiago, que era donde se concentraba Santiago y Valparaíso, donde se concentraba en general el comercio en todas las áreas y también en la fotografía. Por ejemplo, el Museo Sitio de Niebla también tiene una colección de un fotógrafo que se llamaba Gilberto Proboste, que dentro de su acervo fotográfico tenía algo así como 10 fotografías de angelitos en unos altares bastante como adornados, una estética muy cristiana, pero muy también como tradicional del campo chileno. Hay un autor súper interesante que se llama León León, que describe esto en relación a la búsqueda bibliográfica sobre el tema, y no la fotografía en sí, sino que al rito del angelito, que describe cómo los angelitos eran de alguna manera pasados en este rito, en conmemoración de casa en casa hasta 5 días, 7 días. ¡Wow! Y a veces se le caía el alita, se le caía como... Bueno, y no estaba en las mejores condiciones físicas, digamos, porque era un fallecido, pero era pasado de casa en casa porque lo más importante en ese sentido era el sentido del rito mismo. Claro, eso que me llamaba la atención, como yo decía, una de las fotos que yo veo que es como de estudio y dice el nombre abajo, estudio no sé cuánto, es de un bebé o de un angelito, pero parece que lo hubieran llevado al estudio a sacarse la foto. Me dejó muy impactada eso. Bueno, primero hay como una cuestión técnica, y es que la fotografía en algún punto en sus comienzos era muy difícil de realizar porque las personas tenían que estar algo así como quietas, sin pestañear, como 20 segundos. Entonces, los fallecidos eran un modelo como mucho más sencillo de generar una imagen fotográfica. Por eso estas primeras fotografías como de personas fallecidas, no solo en Chile, sino como en general. De hecho, se habla que una de las primeras fotografías como hechas a una persona era una persona fallecida. Pero en Chile también ocurrió que la gente, claro, llevaba a sus niños fallecidos o a personas fallecidas a estudios para sacarles fotografías. Y nosotros tenemos un testimonio que lo encontramos, no encontramos la fuente original, lo encontramos en el diario de Clinic, que era una carta que escribía un fotógrafo, me parece que holandés, a su familia, y decía como, acá la gente me trae muchos como bebés fallecidos. Además, la alta tasa de mortalidad infantil que existía en Chile a principios del siglo XX permitía aún más este tipo de prácticas. Y hay una de las fotos incluso que es el retrato póstumo de niña en contexto funerario en San Fernando, que aparece la niña que creemos que es en un estudio, dentro del cajón. Normalmente como que se escenificaba, ¿no? Con flores, con alitas, qué sé yo. Y aquí estaba la niña dentro del cajón escenificado con su madre al lado. ¿Cuál sería la motivación de esto? ¿Como inmortalizarlo de alguna manera en ese último momento en que podemos verlo, tal como estuvo vivo? Porque también hay fotos de funerales que ustedes ponen ahí, que eso sí se muestra como la pompa, ¿no? La pompa funeraria, como creo yo está asociado también a la cantidad de dinero, de poder que podía tener la persona y demostrar que, bueno, tuvo un buen
final, un buen entierro. Pero en el caso de los angelitos o qué sé yo, en otras situaciones que no son el funeral mismo, me llama la atención también, así como respecto a lo que uno pudiera intuir o sospechar que era lo que los lleva a sacar estas fotos. Hay varias funciones relacionadas con la fotografía de dolientes. Dentro de las funciones más importantes está, por supuesto, la de preservar la memoria de la persona difunta. Y por supuesto, y creemos que lo más importante tiene que ver con los acompañamientos, los procesos de duelo y muerte. Es una manera de que los humanos, en el fondo, hemos construido para acompañar los procesos de duelo. Claro que tenía una función social también. No era lo mismo hacer un funeral en el caso de ese tipo de fotografías donde terminaras con o anduviera un fotógrafo contigo que hacerlo sin el fotógrafo. Pero también había algo de las comunicaciones y era como el poder comunicarle a veces a personas que estaban lejanas, que acordémonos además que en ese tiempo toda la comunicación era por carta, comunicarles que había fallecido una persona. Cierto. Entonces, se les avisaba tal vez primero con una carta y después se le mandaba como este recuerdo en caso de que no pudiesen viajar, no alcanzaran a viajar, etc. Hay narrativas fúnebres dentro de los álbumes. Uno ve una y esa narrativa se repite. ¿Y cómo sería eso? Por ejemplo, la primera imagen, que hasta cierta época era la imagen del difunto. Esa es la primera imagen, que está asociado a, en algunos casos, como uno de los álbumes que tenemos en el libro, a dedicatorias a cuando fallece a alguien. Bueno, luego son las imágenes dentro del ataúd dentro de la iglesia. Entonces va contando una historia, va contando un relato el álbum. Claro, y esa secuencia, como bien dice la Haas, nosotros finalmente nos dimos cuenta que eran lo que denominamos, no nosotros, los autores sobre la teoría fotográfica, como convenciones de representación, que eran formas de mostrar algo que se repite. Entonces, los álbumes básicamente tenían esta estructura. Llegaban a la iglesia, después el camino al cementerio, como las carrozas por la calle, después en el cementerio las coronas y todo, y así como una secuencia muy estructurada. Y todos tenían la misma estructura, todos los álbumes que vimos. Wow, o sea, era ya como instaurado que esa era la forma en que se tenía que hacer. Bueno, lo que impacta, vuelvo a decir, es que la mayoría son angelitos o niños, me imagino, como decía Pedro, porque bueno, la tasa de mortalidad infantil era súper alta por ese entonces. ¿Cuándo comienza a desaparecer esta costumbre? Aunque ustedes decían que igual por ahí se mantiene. Nosotros metodológicamente tuvimos que hacer un cierre en 1975 porque en realidad había un continuo. Nosotros podríamos haber seguido trazando como un continuo desde la fotografía de principio, final del siglo XIX, con diferentes formas, cambios en las modas, cambios en los tipos de tecnología fotográfica, en fin. Podríamos haberlo trazado, yo creo que hasta hoy día. Pero decidimos cortarlo en ese año porque, bueno, fue una cuestión que llegamos a ese caso y dijimos, ok, acá cerremos. Y porque también nos pasaba que posterior a eso, ya a principios de los años 80, empezaron las cámaras familiares. Entonces, todo nuestro trabajo finalmente es hecho por fotógrafos profesionales o amateur, pero fuera de los núcleos familiares. Entonces, ahí fue cuando nosotros decidimos hacer el corte. Pero como te digo, nosotros creemos que es una práctica que continúa. En su momento, cuando estábamos haciendo la investigación, el levantamiento de materiales, gente nos decía así como con un poco de pudor, no sé, mi tía, mi mamá falleció hace 2 años y yo le saqué una foto cuando la vi fallecida. Y la tengo y es un tipo de registro que me ha ayudado como a pasar el duelo. Entre medio también falleció mi abuelo y bueno, yo igual tengo este rollo, entonces
también le saqué muchas fotos, hice un registro de su funeral. También hiciste el de mi abuela. Y gente se me empezó, como yo saco fotos y tengo todo este tema, también la gente se empezó como a acercar a mí para pedirme hacer fotos en funerales de personas que ellos querían. Qué impresionante eso. O sea, si está la posibilidad, todavía queremos guardar ese último recuerdo de las personas que queremos. Sí, es que es muy como trascendental el momento de la muerte. Y yo creo que es muy doloroso como sociedades y como cultura. Hacemos como un poco de vista ciega de ese momento de la vida. Entonces, es una forma de afrontarlo, de pasarlo. Además pasa algo que nosotros no hablamos de la muerte. Es un gran tabú. Claro. No sabemos, al momento de enfrentarlas, se enfrenta de una manera casi mercantil, así rápida, como que pase aséptica, y no hablamos de la muerte, no hablamos del cuerpo fallecido, no hablamos de tocar a nuestros familiares, de alguna manera tener contacto con nuestros familiares. Entonces, es bien impresionante quienes hemos tenido la experiencia de acompañar procesos de finales de nuestros seres queridos, cómo se nos invierte todo el sentido de la vida. Entonces, de alguna manera, la fotografía, yo todavía no puedo ver las fotografías del funeral de mi abuela, porque son muy fuertes y son muy bellas, pero me acompañaron en el proceso del duelo porque sé que ese momento único está registrado, y para mí es muy, muy importante. Wow, sí, me quedo con esto, ¿no? Además me hace pensar, porque hoy día en esta era de sobreproducción de imágenes, todo digital, como que las fotos toman más sentido, pero a la vez pierden sentido por esta sobreproducción. Por eso me interesaba mucho conocer, ¿no?, estas motivaciones, como tú dices, Has. Siempre queremos tapar la muerte, es un tabú, hacer que pase rápido o invisible. Nos cuesta mucho hablar de eso y nos cuesta hablar del dolor en general, más todavía lo que provoca la muerte, ¿no? No nos queda mucho tiempo, quería que aprovecháramos estos minutos que nos quedan para conversar del libro, porque está recién, de hecho yo lo tengo aquí en versión digital, está recién salidito del horno. ¿Qué es lo que se viene ahora para quienes estén interesados en poder ver el trabajo que ustedes han hecho? El día 26 de marzo, mañana, vamos a hacer el lanzamiento en el Museo Histórico, en la biblioteca del Museo Histórico, a las 12 a.m. Sabemos que no es un horario muy amigable con quienes trabajan, pero bueno, nuestras redes sociales son @imágenes de la muerte, y ahí vamos a estar dando como fechas de otros lanzamientos que vamos a hacer y otras actividades donde van a poder adquirir el libro y tenerlo a quienes están interesados e interesadas. Buenísimo. Eso, vamos a tener 2 lanzamientos más durante abril, para quienes no pudieron asistir. Para estar atentos ahí, bueno, y ir al museo, yo creo que les acompaña también mucho esta escenografía de la biblioteca del museo para presentar un libro así. Bueno, y yo les había preguntado, por ahí vi, ¿no?, qué tal había sido el trabajo con el archivo fotográfico del museo. Creo que algunas de las fotos que están en el libro son tomadas desde ahí. La portada, de hecho, es del acervo fotográfico del museo. Como bien dice la Has, tenemos 10 fotos del museo. Son fotos que nosotros valoramos mucho dentro del el archivo que logramos recopilar, porque son fotos bastante particulares, con bastante historia, fotos muy antiguas, así que... bueno, también Carla Franceschini, que es la encargada del archivo fotográfico, en su momento conversamos mucho sobre este tema, nos dio bastante como apreciaciones sobre, y nos transmitió también muchos conocimientos que ella tenía respecto a este tipo de fotografías, así que la verdad es que el museo ha sido un colaborador bastante importante, estamos muy agradecidos. Vamos a dejar también algunas copias del libro, tanto para regalar como para en la biblioteca misma, para que las personas que alcancen lo puedan ir a buscar a la biblioteca, y quienes no alcancen lo pueden pedir como préstamo a la biblioteca del museo. Espectacular. Buenísimo libro, además que está bello. Es increíble que, bueno, como decía Has hace un momento, una fotografía de esa situación tan dolorosa tenga la belleza, represente de todas maneras un otro tipo de belleza.
se quedaron para despedirnos con ganas de haber incluido algo más? ¿Van a seguir indagando sobre este tipo de rituales o sobre la fotografía mortuoria, funeraria? ¿Qué se viene para más adelante? Efectivamente, como sacamos este libro, mucha gente ha estado tan interesada que queremos seguir ampliando el acervo fotográfico, por un lado, y por otro lado también hemos pensado quizás con otro proyecto hacer una exposición, que es una posibilidad que igual es fuerte, pero creemos que puede resultar súper interesante hacer una exposición sobre la temática y en el fondo darla a conocer más y abrir el debate en torno a la fotografía funeraria en Chile. A mí lo que me gustaría es poder como hacer esta línea que te decía, como desde el comienzo de la fotografía en Chile, y ver también formas como contemporáneas en las que este concepto se sigue teniendo vigencia, que es el concepto de fotografía funeraria familiar. Cómo este tipo de registro la gente lo sigue haciendo, le sigue importando y lo sigue acompañando en un proceso tan doloroso e importante como son las pérdidas de un ser querido. Bueno, ahí vamos a estar atentos porque me parecen tremendos temas que queremos saber, pero como que nos da vergüenza admitir que queremos saber, o como ustedes decían, lo que les pasó, muchas personas tenían fotografías de sus familiares guardadas aún hoy, sino que ya no los exhibimos como en un álbum, como se solía hacer, como nos muestra el trabajo de ustedes. Pedro, Jazmín, muchísimas gracias por compartirnos su trabajo. Mucho éxito en el lanzamiento, y ya lo saben, entonces este miércoles a las 12 del día ahí en el Museo Histórico Nacional, para que puedan ir a conocer más de este libro y poder tenerlo ahí también en esa oportunidad. Así que muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias, Rocío. Sí, muchas gracias a ti. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.